Alberto Fernández, que dijo no, para mí fue no, pero bueno, acomodé el lugar, el periodista muy avesado, Roberto Navarro, lo puso entre comillas, ¿no? Y ustedes saben la técnica periodística, si pones entre comillas estás poniendo un textual. Y estaba relatando un relato que tuvo con el presidente de la Nación. Desde la propia Casa Rosada, en las diferentes versiones que se publicaron en los medios, dan como cierto el diálogo, lo que no dan como cierto es la interpretación. Esto decía Cristina al respecto de esto, vamos. Cuenta que en el año 2015, mediados del 2015, lo fue a ver quien había sido ministro privatizador, Dromi, y le dice que quería hablar con ellos porque le parecía que podían ganar las elecciones y que le recomendó, entre otras cosas, expropiar primero C5N, después quitarle los hoteles, dice textual así, los hoteles a Cristina, esto es intervenir la sucesión de Néstor a sus hijos. ¿Y sabés qué me impresionó, Estela? Y a todos y a todas, no fue algo que se escapó. Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente, en un off se dicen cosas también, barbaridades por ahí, ¿no? Que después se niegan, pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Pero a mí lo que me impresionó que es alguien que lo escribió, lo pensó, lo escribió. Cuando alguien escribe algo para un diario, lo lee y lo relee 2 o 3 veces, lo piensa, lo mira y después decide publicarlo. Y no se le movió nadie el amperímetro. No hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación de esos que estamos tan acostumbrados a escuchar. Bien, esto es un poco a partir de los dichos de Federico Sturzenegger, de las recomendaciones que había hecho en el inicio del gobierno de Macri, ¿no? Donde decían que había que expropiar los hoteles de la familia Kirchner y intervenir o expropiar C5N. Bueno, yo creo que en realidad lo iniciaron y lo hicieron a sus tiempos y en la medida de sus posibilidades, porque no estuvo muy alejado de lo que terminaron haciendo, ¿no? Con C5N encarcelaron ni más ni menos que a sus dos accionistas mayoritarios. Estamos hablando de Fabián de Sousa y Cristóbal López. Y después en las causas Otesur y la causa Otesur y la causa Los Sauces, bueno, probablemente haya un juicio en ese sentido y terminaron procesando a los integrantes de la familia Kirchner. Así que no sé si no terminaron de cumplir esa indicación. A ver, en realidad estamos hablando con Pablo Ibáñez, te queríamos consultar, digamos, sobre cuánto de verdad, cuánto hay de mito el debate que hubo a propósito del off o el on, ¿no? Porque para nosotros fue un on, porque está entrecomillado, ¿no? Y uno como, vos que sos periodista, cuando uno pone entre comillas, se supone que pone un textual, ¿no? No es una interpretación, sino es un textual. El on-off de Alberto Fernández al periodista Roberto Navarro diciendo: si le gano al candidato kirchnerista termino con 20 años de kirchnerismo, y de la respuesta del día de ayer de Cristina, que pareciera ser que hacía mención a esto. Escuchemos. Cuenta que en el año 2015, mediados del 2015, lo fue a ver quien había sido ministro privatizador, Dromi, y le dice que quería hablar con ellos porque le parecía que podían ganar las elecciones y que le recomendó, entre otras cosas, expropiar primero C5N, después quitarle los hoteles, dice textual así, los hoteles a Cristina, esto es intervenir la sucesión de Néstor a sus hijos. ¿Y sabés qué me impresionó, Estela? Y a todos y a todas, no fue algo que se escapó. Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente, en un off se dicen cosas también, barbaridades por ahí, ¿no? Que después se niegan, pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Pero a mí lo que me impresionó que es alguien que lo escribió. Bien, Pablo, ¿es verosímil que el presidente haya dicho esto en una conversación con un periodista para publicar? Mira, primero, Dani, está entrecomillado y ayer
escuché un segmento ahí de Roberto Navarro donde dice que está encomillado, confirma que es eso. Digamos, me parece que no hay equívoco en ese punto, más allá de que se entienda que es un encomillado, porque la interpretación es esa. No puedo hacer una cata de si es un off entero, un off encomillado. La idea es que se trata de una conversación y esa conversación está reproducida ahí, y eso es lo que entendí que dijo Roberto Navarro ayer sobre ese tema particular. Yo, por mi parte, había escuchado una cosa parecida, no tan explícita, ¿sí? Lo que yo tengo en el momento algunos contactos, algunas charlas, y la definición que a mí me llega, la definición que me da, que de alguna manera es una vindicación táctica de las PASO, diciendo, hay que entenderlo, escribí el domingo en el diario AR, y era esta idea de, si hay un candidato que va a una PASO y le gana al presidente, sale muy fortalecido de la PASO porque le gana al presidente, ¿sí? Esa es como un primer dictamen sobre las virtudes hipotéticas de la PASO. El otro dictamen es, si hay un candidato X, a mí no me dicen específicamente Alberto Fernández, un candidato X que va a una PASO contra un candidato de Cristina y le gana esa PASO dentro del Frente de Todos, o sea, candidato de Cristina, sale prácticamente convertido en futuro presidente, porque el significado de eso lo establece como una figura poderosa, con fortaleza hacia adelante. Eso es lo que a mí me cuentan, eso es lo que yo tengo de información. No tengo, a mí digo, no me completan la información porque seré menos hábil en la búsqueda de explicaciones, pero eso es lo que yo retomo, que la idea en algún punto es parecida, sin el agregado que logra Roberto Navarro sobre la idea de terminar con 20 años de kirchnerismo, que por otro lado sí es una idea que hace algún tiempo que está dando vueltas, que tiene que ver con los 20 años de kirchnerismo, con lo que ha pasado en este tiempo, con los avances o retrocesos de este tiempo. Entonces tiene un maridaje general de esa situación, por eso todo el relato que hace Roberto Navarro en el Destape me resulta absolutamente, además de que es un non entrecomillado y él lo cuenta, me parece absolutamente verosímil. Estamos hablando con Pablo Ibáñez, periodista. ¿Vislumbras con respecto a la definición de candidaturas? ¿Imaginás que las coaliciones van a ir tal cual como están? ¿O pueden en algún momento partirse, dividirse, teniendo en cuenta todas las tensiones que hay al interior de Juntos por el Cambio? Mi impresión, Dani, es que ese escenario, si hace algún tiempo uno imaginaba que era poco probable, yo creo que hoy está en la ruleta de posibilidades, y hay explicaciones puntuales, más allá de las... primero, que la tensión dentro de las dos coaliciones es extrema, ¿sí? Por distintos motivos. A veces uno ve, y es un argumento para por qué eventualmente uno podría arriesgarse a una ruptura dentro de Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio todos funcionan sobre la hipótesis de yo tengo que ser el candidato que llega porque Juntos por el Cambio gana, ¿sí? Esa es la matriz de la discusión de Juntos por el Cambio. No importa, yo tengo que llegar a la general, porque el que llega a la general, el que queda como candidato de Juntos por el Cambio, es el futuro presidente. Eso funciona así, eso se piensa absolutamente así. De hecho, hasta en algún punto se piensa raro, porque Larreta piensa casi directamente en octubre, con un dato que yo creo que está mirando el proceso de una manera curiosa,
y Bullrich por eso está muy jugada con la línea dura, porque dice que la única forma de llegar a octubre es jugar muy duro en la PASO. Es razonable, digamos, el camino, pero dice ir a la PASO con la dureza total, muy duro, ir al votante duro, que es el que te hace ganar las PASO. El otro día Rosendo, a propósito de esto, estamos hablando con Pablo Ibáñez, Rosendo Fraga me decía lo siguiente, conversando con él, decía, sí, Larreta está como Massa en el 2015, buscando la avenida del medio, y que la avenida del medio es un callejón sin salida en términos electorales, y que Bullrich por la está PASO, como Macri. Todo, porque a Larreta podría servirle el callejón del medio para ir a la general y eventualmente ganar el balotaje, pero con esa línea corre el riesgo de perder la PASO. Entonces, digamos, es pensar en una carrera a la cual no sabes si vas a clasificar todavía. Que en el año 2015, mediados del 2015, lo fue a ver quien había sido ministro privatizador, Dromi, y le dice que quería hablar con ellos porque le parecía que podían ganar las elecciones, y que le recomendó, entre otras cosas, expropiar primero C5N, después quitarle los hoteles, dice textual así, los hoteles a Cristina, esto es intervenir la sucesión de Néstor a sus hijos. ¿Y sabés qué me impresionó, Estela? Y a todos y a todas, no fue algo que se escapó. Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente, en un off se dicen cosas también, barbaridades por ahí, ¿no? Que después se niegan, pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Pero a mí lo que me impresionó que es alguien que lo escribió, lo pensó, lo escribió. Cuando alguien escribe algo para un diario, lo lee y lo relee 2 o 3 veces, lo piensa, lo mira y después decide publicarlo. Y no se le movió a nadie el amperímetro. No hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación de esos que estamos tan acostumbrados a escuchar. Empezó a circular Cristina, habló en el día de ayer, no estaba previsto, o por lo menos no estaba anunciado, para ser más preciso. Todo indicaría que va a hablar el viernes, después que se conozcan los fundamentos de la condena, que se van a conocer en el día de mañana, 9 de marzo, y hay un interrogante, se especula si va a hablar o no va a hablar. No está anunciado, hay que decir, no está anunciado la posibilidad de que hable en el plenario del 11 de marzo en la localidad de Avellaneda. Va a haber un plenario, después ahí me pasaron algunas precisiones de lo que va a ocurrir en el plenario del 11 de marzo y se especula con la posibilidad que hable Cristina, que habló ayer y dijo además esto. Hoy hay otras formas, tal vez más solapadas, más sutiles, de clausurar los sueños de aquellos que piensan que un país diferente y que un mundo diferente puede ser posible. Lo clausuran bajo formas, como digo, mucho más sutiles. Ya no son tanques, por ahí pasan en los tribunales. Sí hay un rol que sigue cumpliendo determinados medios de comunicación, y que es donde decían, hubo un enfrentamiento armado y murieron tantos, ahora dicen, hubo tal cosa o tal otra, o hicieron tal cosa o tal otra, y realmente no es. Ese método no ha cambiado, ese método, esa complicidad en determinados medios de comunicación no ha cambiado. Esto es lo que decía Cristina en el día de ayer. Seguimos escuchando a Cristina. Esto es interesante a propósito de lo que dice Cristina y la política de derechos humanos implementada a partir del año 2003. Da un detalle, para mi gusto, no menor, que era la política de derechos humanos, no era algo que aparecía o era un reclamo en las encuestas. No había un reclamo de la sociedad en términos mayoritarios. En el año 2003 las urgencias claramente eran otras. Los niveles de desocupación que estaban récord, los niveles de pobreza después de la salida de la convertibilidad, la cuestión de los delitos ocurridos por el gobierno de la Rúa con la represión de diciembre del 2001, ¿no? Las urgencias estaban por otro lado. Sin embargo, Néstor,
nunca mencionó la política de derechos humanos en su campaña, como en general nosotros no hemos prometido nada en las campañas. Pero llevó adelante esa política que no figuraba en ninguna encuesta. No somos políticos que tomamos decisiones en base a las encuestas. Ninguna encuesta en el año 2003, cuando hubo elecciones, el tema de derechos humanos, las políticas de memoria, verdad y justicia, estaban en las necesidades o en lo que la sociedad demandaba. Es también muchas veces atreverse a generar las utopías que ayudan a que dejemos nuestro paso acá por la tierra. Y la verdad que ustedes tuvieron la valentía que no tuvimos tantísimos otros argentinos de salir a la calle y de enfrentar lo que nadie enfrentaba, porque era seguramente el resultado, la desaparición, la cárcel, etc.